Os damos la bienvenida al Real Monasterio de Santa María del Puig. La historia de este lugar comienza en el año 1237. En ese momento, el rey Jaume I de Aragón, junto a San Pedro Nolasco, descubre en esta pequeña colina, el Puig, una imagen de la Virgen conocida como Nuestra Señora de los Ángeles. Este hallazgo tuvo un gran significado. Tras la conquista del Reino de Valencia, la imagen fue proclamada patrona del territorio, convirtiéndose en un símbolo muy importante para la población. Desde entonces, este lugar ha estado vinculado a la Orden de la Merced, una comunidad fundada en 1218 en Barcelona. Su misión principal era la redención de personas cautivas, es decir, ayudar a liberar a quienes estaban privados de libertad. Si observamos el conjunto arquitectónico, veremos que, aunque parece un solo edificio, en realidad está formado por dos partes. Por un lado, la iglesia, cuya construcción comenzó alrededor del año 1240 y fue ampliada entre los siglos XIII y XIV. Su estilo es gótico, caracterizado por la altura y la luz. Por otro lado, el monasterio, cuya construcción se inició en 1588 y se completó hacia el año 1670. En este caso, el estilo es renacentista, más equilibrado y ordenado. A continuación, avanzamos para descubrir sus espacios con más detalle. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Gobierno de España, Ministerio de Industria y Turismo, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Generalitat Valenciana, Fondos Next Generation en la Comunidad Valenciana, Turisme Comunidad Valenciana, Ayuntamiento del Puig de Santa María.